Detén el paso. Tómate un momento. Respira profundo. Y deja fuera el ruido del mundo. Estás entrando en la sabiduría del tarot. Un espacio donde las cartas no se usan para adivinar, sino para recordar. Aquí no buscamos certezas rápidas, ni respuestas cómodas. Buscamos verdad. Cada carta es un espejo. Cada símbolo, una puerta. Y cada lectura, un llamado del alma. No escuches este mensaje con la mente apurada. Escúchalo con el cuerpo, con la intuición, con esa parte tuya que sabe, aunque no siempre pueda explicarlo. Si esta carta llegó a vos, no es casualidad. Abramos juntos este umbral y dejemos que la sabiduría del tarot se revele a su propio ritmo. Descubramos juntos la sabiduría de esta carta. El ermitaño aparece ante nosotros envuelto en silencio, sosteniendo una lámpara que no busca iluminar al mundo, sino revelar la verdad interior. Esta carta no grita, no exige, no irrumpe con violencia. Su poder reside en lo contrario, en la pausa, en la soledad consciente, en el retiro sagrado que precede a toda transformación profunda. El ermitaño es el guardián de los secretos que solo se revelan cuando el ruido exterior se apaga y el alma comienza a hablar. Su figura avanza lentamente, paso a paso, como quien sabe que no hay atajos hacia la sabiduría. Cada movimiento es deliberado, cada instante está cargado de sentido. Él no camina para huir, sino para encontrarse. No se aleja del mundo por miedo, sino por comprensión. Ha entendido que la verdad más importante no se halla en las voces ajenas, sino en el eco profundo de la propia conciencia. La lámpara que sostiene es uno de los símbolos más poderosos del tarot. Dentro de ella brilla una luz antigua, una luz que no deslumbra, pero que nunca se apaga. Esa luz representa el conocimiento adquirido a través de la experiencia, el aprendizaje que solo llega después de haber atravesado dudas, errores, pérdidas y silencios prolongados. No es una luz para todos, es una luz para quien esté dispuesto a mirar hacia adentro, aunque lo que encuentre no sea cómodo. El ermitaño nos habla del valor de la introspección. Nos recuerda que hay momentos en la vida en los que avanzar hacia afuera no es la respuesta. A veces, el verdadero progreso consiste en detenerse, en cuestionar las decisiones tomadas, en observar los propios pensamientos sin máscaras ni excusas. Esta carta aparece cuando el alma pide espacio, cuando el espíritu necesita silencio para reorganizarse y recordar quién es en esencia. Hay una melancolía sutil en su presencia, pero no es tristeza, es profundidad. Es la serenidad de quien ha aceptado que la soledad no es vacío, sino terreno fértil. El ermitaño sabe que solo en la quietud se puede escuchar la voz interior, esa que ha sido acallada por las expectativas ajenas, por el miedo al rechazo, por la necesidad constante de aprobación. Él nos invita a retirarnos del ruido para volver a nosotros mismos. Su bastón simboliza el apoyo interior, la fortaleza que se construye cuando dejamos de depender exclusivamente del exterior. Es la columna que nos sostiene cuando todo lo demás parece incierto. El ermitaño no necesita multitudes, no necesita aplausos, no necesita certezas inmediatas. Su poder nace de la confianza en el proceso, en el tiempo, en la sabiduría que madura lentamente. Esta carta suele aparecer en momentos de confusión, cuando las respuestas no llegan por las vías habituales. Es una señal clara de que la solución no está afuera, sino dentro. El ermitaño nos desafía a mirar nuestras sombras, a enfrentarnos a aquello que hemos evitado, a aceptar verdades incómodas que, aunque duelan, liberan. Porque solo quien se atreve a conocerse profundamente puede caminar con autenticidad. El mensaje del ermitaño no es fácil, pero es honesto. Nos dice que no todos entenderán nuestro retiro, que no todos respetarán nuestra necesidad de silencio. Habrá quienes confundan la introspección con aislamiento, la calma con debilidad.
Pero esta carta nos recuerda que el verdadero crecimiento muchas veces ocurre lejos de las miradas ajenas, en espacios íntimos donde el alma se desnuda sin temor. El ermitaño también es un maestro. No aquel que enseña con palabras grandilocuentes, sino con el ejemplo silencioso. Su sabiduría no se impone, se ofrece. Quien esté listo para aprender, se acercará a su luz. Quien no, seguirá su camino. Y eso también está bien. Porque cada alma tiene su propio ritmo, su propio momento de despertar. Cuando esta carta se manifiesta, nos invita a honrar nuestros tiempos internos. A no forzar respuestas, a no acelerar procesos que requieren maduración. Nos recuerda que la prisa es enemiga de la claridad y que la paciencia es una forma elevada de fe. El ermitaño confía en que la verdad se revelará cuando estemos preparados para sostenerla. En un nivel más profundo, el ermitaño simboliza el viaje espiritual. Ese camino solitario que nadie puede recorrer por nosotros. Podemos recibir consejos, guías, señales, pero la experiencia es íntima e intransferible. Esta carta nos recuerda que el autoconocimiento es un acto de valentía y que mirar hacia adentro es, muchas veces, el desafío más grande de todos. También nos habla de cerrar ciclos, de retirarnos para sanar, de permitirnos estar a solas con nuestras emociones sin juzgarlas. El ermitaño no reprime, observa. No huye del dolor, lo comprende. Sabe que cada herida es una maestra y que cada silencio contiene un mensaje esperando ser escuchado. La sabiduría oculta de esta carta nos enseña que no estamos perdidos cuando caminamos solos. A veces, estamos exactamente donde necesitamos estar. El ermitaño aparece para recordarnos que la luz que buscamos afuera siempre ha estado dentro, esperando el momento en que decidamos encenderla. Y cuando finalmente regresamos de ese retiro interior, ya no somos los mismos. Volvemos con una mirada más clara, con una calma profunda, con una verdad que no necesita ser defendida porque simplemente es. Esa es la verdadera enseñanza del ermitaño, que el mayor acto de poder es conocerse y que la mayor luz nace en la oscuridad del silencio interior. El ermitaño sigue caminando, y su camino no tiene mapas visibles ni señales externas. Avanza guiado por una certeza interior que no puede explicarse con lógica, solo sentirse. Esta carta nos habla de esos momentos en los que la vida nos obliga a detenernos, a separarnos de lo conocido, a soltar identidades que ya no nos representan. No es un castigo, es una iniciación. Porque antes de renacer, el alma debe atravesar su propio desierto. En la profundidad de su mensaje, el ermitaño nos confronta con una verdad incómoda: nadie puede salvarnos más que nosotros mismos. No hay respuestas mágicas, no hay soluciones instantáneas. Hay un proceso lento, casi invisible, que ocurre cuando dejamos de huir de nosotros y empezamos a escucharnos de verdad. En ese silencio, emergen recuerdos, miedos antiguos, preguntas que habían sido postergadas. Y es ahí donde comienza la verdadera alquimia interior. Esta carta nos invita a reconciliarnos con la oscuridad. No como algo negativo, sino como el espacio donde todo se gesta. Así como la semilla necesita la tierra oscura para brotar, el ser humano necesita momentos de introspección para transformarse. El ermitaño no teme a la noche del alma, porque sabe que incluso en la oscuridad más profunda, su lámpara sigue encendida. Esa luz no elimina la sombra, pero permite avanzar sin perderse. Hay una sabiduría ancestral en su figura, como si hubiera vivido muchas vidas, como si cargara en su mirada el peso del tiempo. El ermitaño representa al viejo sabio interior que todos llevamos dentro, pero que pocas veces escuchamos. Es la voz que nos habla cuando todo lo demás se ha callado. La que nos advierte cuando estamos traicionando nuestra esencia. La que nos guía cuando el camino se vuelve incierto. En lo emocional, esta carta puede señalar un periodo de distanciamiento necesario. No para cerrar el corazón, sino para sanarlo. El ermitaño enseña que amar también implica saber estar solo,
que la dependencia emocional nace del miedo al silencio interior. Cuando aprendemos a habitar nuestra soledad con conciencia, dejamos de buscar fuera lo que solo puede nacer dentro: plenitud, equilibrio, paz. En lo espiritual, su mensaje es aún más profundo. El ermitaño nos recuerda que la verdad no se encuentra en dogmas ni en respuestas impuestas. Cada alma tiene su propio sendero espiritual, y recorrerlo implica cuestionar, dudar, desaprender. Esta carta aparece cuando estamos listos para dejar atrás creencias que ya no resuenan y abrirnos a una comprensión más auténtica de la vida y de nosotros mismos. También es una carta de humildad. El ermitaño no presume su sabiduría, no la exhibe. Sabe que el verdadero conocimiento no necesita ser validado. Quien ha mirado dentro de sí con honestidad ya no compite, ya no se compara, ya no necesita demostrar. Ha comprendido que cada ser humano está librando su propia batalla interna, aunque no siempre sea visible. El tiempo es un elemento clave en esta carta. El ermitaño nos enseña a respetar los ritmos naturales, a no forzar procesos. Hay respuestas que solo llegan cuando estamos preparados emocional y espiritualmente para recibirlas. Forzarlas sería como abrir una flor antes de tiempo, solo lograríamos dañarla. Esta carta nos pide paciencia, pero una paciencia activa, consciente, llena de observación. En el plano más simbólico, el ermitaño representa la iniciación del alma sabia. Es el momento en el que dejamos de vivir en piloto automático y comenzamos a tomar decisiones alineadas con nuestra verdad interior. Es el llamado a vivir con coherencia, aunque eso implique incomodar a otros o caminar solos por un tiempo. Porque el mayor acto de traición no es hacia los demás, sino hacia uno mismo. Cuando esta carta se manifiesta de forma insistente, nos está pidiendo honestidad radical. Nos invita a preguntarnos: ¿estoy viviendo la vida que resuena con mi esencia o solo estoy cumpliendo expectativas ajenas? ¿Estoy escuchando mi voz interior o la he silenciado por miedo? El ermitaño no juzga las respuestas, pero exige que sean sinceras. Y aunque su camino parezca solitario, no es un camino de aislamiento eterno. Es un retiro temporal, necesario para regresar con una visión más clara. Quien atraviesa la energía del ermitaño vuelve al mundo con una presencia distinta, más consciente, más serena, más auténtica. Ya no busca validación, busca verdad. Ya no teme al silencio, lo honra. La enseñanza final del ermitaño es profunda y transformadora. La luz que tanto anhelamos no está al final del camino, está en cada paso que damos con conciencia. No necesitamos llegar a ningún lugar para ser completos. Solo necesitamos detenernos, mirar hacia adentro y atrevernos a caminar guiados por nuestra propia lámpara interior. Porque cuando comprendemos esto, la soledad deja de ser miedo y se convierte en maestra. El silencio deja de ser vacío y se vuelve revelación. Y entonces, como el ermitaño, avanzamos con calma, con sabiduría y con la certeza de que, incluso en la oscuridad, nunca estamos verdaderamente perdidos. El ermitaño desciende aún más en las capas invisibles del ser. Su mensaje no se agota en la introspección superficial, va más allá, hacia los territorios donde el ego se disuelve y solo queda la verdad desnuda. Allí donde ya no sirven las excusas, donde las máscaras caen y el alma se ve obligada a reconocerse tal como es. Esta carta habla de ese punto exacto en el que ya no podemos seguir engañándonos. En su silencio hay confrontación. El ermitaño nos enfrenta con lo que evitamos mirar, las decisiones postergadas, los sueños abandonados, las heridas no sanadas. Nos recuerda que todo lo no resuelto sigue caminando con nosotros, aunque finjamos no verlo. Por eso su camino es lento, porque cada paso implica integrar una parte de la propia historia. No se puede avanzar espiritualmente dejando fragmentos del alma atrás. Esta carta nos enseña que la soledad consciente es un acto de amor propio. Retirarse no es huir, es honrar el proceso interno. El ermitaño sabe que el ruido constante del mundo puede convertirse en una forma de anestesia, una manera de no sentir, de no pensar, de no recordar quiénes somos en realidad. Por eso se aparta, no para aislarse del mundo, sino para volver a él con una verdad más sólida. Hay una profunda conexión entre el ermitaño y la noche oscura del alma. Ese periodo en el que nada parece tener sentido, en el que las certezas se derrumban y las respuestas no llegan. Pero esta carta nos revela que ese vacío no es un error, es un umbral.
Es el espacio sagrado donde el viejo yo muere para dar paso a una versión más auténtica, más consciente, más alineada con su esencia. El ermitaño también simboliza el desapego. No solo de personas o situaciones, sino de identidades. Nos invita a soltar aquello que creíamos ser y que ya no nos representa. Roles impuestos, expectativas heredadas, lealtades inconscientes. Todo eso pesa en el alma. Y solo en el silencio profundo podemos discernir que pertenece realmente a nuestro ser y que fue adoptado por miedo o necesidad. En este sentido, su lámpara no ilumina un camino externo, sino que revela verdades internas. Cada destello es una comprensión, cada sombra es una lección pendiente. El ermitaño no busca respuestas rápidas, busca claridad duradera. Por eso su sabiduría no se desvanece con el tiempo, sino que se fortalece. Esta carta también habla del maestro interior. No siempre necesitamos guías externos cuando aprendemos a escuchar nuestra intuición. El ermitaño nos recuerda que la intuición se afina en el silencio, no en el caos. Que la voz interior es suave, pero constante. Y que solo quienes aprenden a callar la mente pueden escucharla con claridad. En lo existencial, el ermitaño plantea una pregunta profunda: ¿qué sentido tiene tu camino? No desde la lógica, sino desde el alma. No desde el deber, sino desde la verdad. Esta carta aparece cuando la vida nos empuja a redefinir prioridades, a replantear el rumbo, a reconocer que no todo avance es crecimiento y que no toda pausa es retroceso. También es una carta de responsabilidad espiritual. El ermitaño nos recuerda que nadie más puede recorrer nuestro camino por nosotros. Podemos acompañarnos, apoyarnos, amarnos, pero el proceso de despertar es individual. Cada decisión consciente, cada renuncia honesta, cada acto de coherencia suma luz a nuestra lámpara interior. Hay una belleza profunda en su figura porque no promete finales felices inmediatos, promete verdad. Y la verdad, aunque al principio duela, siempre libera. El ermitaño no adorna el camino, lo revela. No promete comodidad, promete autenticidad. Y eso requiere valentía. Cuando integramos la energía de esta carta, dejamos de temer al silencio. Aprendemos a habitarlo. Descubrimos que en la quietud hay respuestas que jamás encontraríamos en la prisa. Que en la soledad consciente hay una fuerza que no depende de nadie más. Que en la introspección hay una libertad que no puede ser arrebatada. El ermitaño nos enseña que el verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en comprenderse a uno mismo. Que la verdadera sabiduría no se impone, se encarna. Y que la verdadera luz no busca brillar para todos, sino guiar con humildad a quien esté dispuesto a mirar hacia adentro. Y así, su enseñanza final se revela con claridad profunda: el camino interior no tiene testigos, pero transforma todo. Quien se atreve a recorrerlo ya no vive desde el miedo, vive desde la verdad. Ya no corre detrás de respuestas, camina con ellas. Ya no teme estar solo, porque ha aprendido a encontrarse. Porque al final, el ermitaño nos recuerda que no estamos perdidos cuando nos detenemos. Estamos despertando. Y en ese despertar silencioso, la lámpara del alma se enciende para siempre. El ermitaño permanece, incluso cuando creemos haber comprendido todo. Su enseñanza no es lineal ni se agota en una sola revelación. Es una sabiduría que se despliega por capas, como si cada vez que creemos haber llegado al centro, se abriera una puerta más profunda. Porque el autoconocimiento no es un destino, es un camino vivo, cambiante, exigente. En lo más hondo de su mensaje, el ermitaño nos habla del desaprendizaje. De soltar no solo lo que duele, sino también lo que creemos cierto. Muchas de nuestras verdades fueron heredadas, aprendidas, impuestas. Y esta carta aparece cuando el alma está lista para cuestionarlo todo, incluso aquello que le dio seguridad durante años. El ermitaño nos recuerda que crecer espiritualmente implica atravesar la incomodidad de no saber. Hay un momento en el viaje del ermitaño en el que la soledad deja de ser elección y se convierte en necesidad. Es cuando el alma ya no tolera la superficialidad, cuando las conversaciones vacías cansan, cuando el ruido externo se vuelve insoportable. No porque el mundo esté mal, sino porque la conciencia ha cambiado. Y cuando eso ocurre, el retiro no es rechazo, es coherencia. Esta carta también habla de la verdad que emerge cuando dejamos de buscar afuera validación.
El ermitaño ha comprendido que nadie puede decirle quién es, porque esa respuesta solo se revela en el diálogo interno más honesto. Por eso su camino es solitario, no porque no ame a los demás, sino porque ha aprendido a no perderse en ellos. En la profundidad psicológica de esta carta, encontramos la integración de la sombra. El ermitaño no niega sus partes oscuras, las ha mirado de frente. Sabe que lo que se reprime gobierna desde las sombras, y que lo que se observa con conciencia pierde poder destructivo. Esta carta nos invita a abrazar nuestra humanidad completa, sin idealizarnos ni castigarnos. El silencio del ermitaño no es vacío, es presencia. Es el silencio de quien ya no necesita reaccionar a todo, de quien ha aprendido a observar antes de actuar. Y esa capacidad de observación es una de las mayores formas de sabiduría. Porque quien observa con conciencia, elige con claridad. Y quien elige con claridad, deja de vivir desde el automatismo. El ermitaño también representa el umbral entre lo viejo y lo nuevo. No estamos donde estábamos, pero tampoco hemos llegado del todo. Es una tierra intermedia, incómoda, incierta, pero profundamente transformadora. Allí se disuelven las antiguas versiones del yo y comienza a gestarse una identidad más auténtica, menos condicionada, más libre. En ese espacio intermedio, muchas veces surge el miedo. Miedo a equivocarse, miedo a quedarse solo, miedo a no encajar. Pero el ermitaño nos enseña que ese miedo es parte del proceso. No viene a detenernos, viene a mostrarnos donde aún dependemos de lo externo. Y cada vez que atravesamos ese miedo con conciencia, algo dentro de nosotros se fortalece. Esta carta también nos habla de la fe interior. No una fe ciega, sino una fe profunda en el propio proceso. El ermitaño confía en que cada paso, por pequeño que parezca, tiene sentido. Confía en que la verdad se revela a su tiempo. Confía en que no todo necesita ser entendido de inmediato. Esa confianza es lo que le permite caminar incluso cuando no ve el final del sendero. Cuando integramos de verdad la energía del ermitaño, dejamos de luchar contra los momentos de pausa. Aprendemos a verlos como portales. Comprendemos que no todo avance es visible y que muchos de los cambios más importantes ocurren en silencio, lejos de la mirada de los demás. Y eso nos libera de la urgencia, de la comparación, de la autoexigencia constante. El ermitaño nos recuerda que no vinimos a cumplir un guión ajeno, sino a descubrir nuestra propia verdad. Y esa verdad no siempre es cómoda, ni socialmente aprobada, ni fácil de explicar. Pero es real. Y vivir alineados con ella transforma cada aspecto de nuestra existencia. Su enseñanza final, la más profunda, es esta: la luz que buscamos no está en tener todas las respuestas, sino en atrevernos a hacernos las preguntas correctas. No está en llegar rápido, sino en caminar con conciencia. No está en evitar la soledad, sino en convertirla en aliada. Porque quien ha caminado con el ermitaño ya no teme quedarse a solas consigo mismo. Ha aprendido a escucharse, a sostenerse, a guiarse. Y desde ese lugar, regresa al mundo no para perderse en él, sino para habitarlo con una presencia distinta, más lúcida, más compasiva, más verdadera. Y así, la sabiduría oculta de esta carta se revela en su forma más pura: el mayor viaje no es hacia afuera, es hacia adentro. Y quien se atreve a emprenderlo jamás vuelve a ser el mismo. Y así llegamos al umbral final de la enseñanza del ermitaño, no como un punto de cierre definitivo, sino como un regreso consciente al mundo después del viaje interior. Porque el verdadero propósito de su camino no es permanecer eternamente en la soledad, sino volver transformados, con la lámpara encendida, con la mirada clara y el corazón en calma. El ermitaño nos deja una verdad que resuena en lo más profundo del alma: todo lo que hemos buscado afuera, respuestas, sentido, dirección, paz, siempre estuvo aguardando en silencio dentro de nosotros. Pero para acceder a ello, fue necesario detenernos, despojarnos de lo innecesario, atravesar la incomodidad de la introspección y sostener la mirada frente a nuestra propia verdad. Nada de eso fue en vano. Cada silencio, cada duda, cada noche oscura tuvo un propósito sagrado. Este cierre no es una despedida, es una integración. El ermitaño se vuelve parte de nosotros cuando aprendemos a escucharnos sin miedo, cuando dejamos de huir del silencio y comenzamos a habitarlo con presencia.
Su enseñanza vive en cada momento en el que elegimos la coherencia por sobre la aprobación, la verdad por sobre la comodidad, la conciencia por sobre el automatismo. Vive en cada decisión que nace del alma y no del ruido externo. El viaje con el ermitaño nos transforma de manera irreversible. Después de haber caminado con él, ya no podemos fingir que no sabemos. Ya no podemos ignorar la voz interior que nos guía con firmeza suave. Esa voz se convierte en brújula, en refugio, en faro. Y aunque a veces dudemos, aunque el camino vuelva a tornarse incierto, la lámpara seguirá allí, recordándonos que no estamos perdidos, que estamos en proceso. El cierre del ermitaño es también una promesa silenciosa: nunca más estaremos completamente solos, porque hemos aprendido a encontrarnos. Hemos descubierto que dentro de nosotros existe un espacio de calma al que siempre podemos regresar. Un lugar donde las respuestas no gritan, pero se sienten. Donde la verdad no se impone, pero se revela. Donde el miedo pierde fuerza y la claridad comienza a nacer. Esta carta nos deja una herencia espiritual profunda, la capacidad de sostenernos a nosotros mismos. De confiar en nuestro ritmo. De honrar nuestros tiempos. De comprender que no todo necesita ser resuelto de inmediato y que hay sabiduría en esperar, en observar, en permitir que la vida se despliegue sin forzarla. El ermitaño nos enseña que la verdadera madurez espiritual no consiste en tener certezas absolutas, sino en vivir con preguntas conscientes. En caminar con humildad, sabiendo que siempre hay algo más por aprender. En reconocer que cada ser humano está atravesando su propio proceso interno, aunque no siempre sea visible. Y desde esa comprensión, nace la compasión verdadera. Cuando cerramos este viaje, algo en nosotros se aquieta. Ya no sentimos la urgencia de correr detrás de todo. Ya no necesitamos demostrar quiénes somos. Sabemos. Y ese saber no es arrogante, es sereno. Es el saber de quien ha mirado hacia adentro y ha decidido vivir desde la verdad, aunque eso implique ir contracorriente. El ermitaño nos devuelve al mundo con una misión silenciosa: ser luz sin imponernos, guiar sin forzar, acompañar sin invadir. No todos buscarán nuestra lámpara, y eso está bien. No todos estarán listos para ver. Pero nuestra presencia, nuestra coherencia, nuestra calma, hablarán por sí solas. Y así, el cierre se convierte en un nuevo comienzo. Porque cada vez que la vida nos invite a detenernos, a cuestionarnos, a mirar hacia adentro, el ermitaño volverá a aparecer. No como una carta, sino como una voz interna, como una intuición firme, como un silencio lleno de sentido. Que su sabiduría nos acompañe cuando el camino se vuelva oscuro. Que su lámpara nos recuerde que la luz no se pierde, solo espera ser encendida. Y que su mensaje quede grabado en lo más profundo del ser: no hay mayor poder que conocerse, no hay mayor guía que la verdad interior, y no hay mayor viaje que el que se realiza hacia adentro. Porque quien ha caminado con el ermitaño ya no teme al silencio, lo honra. Y en ese silencio sagrado, encuentra finalmente su hogar. Antes de cerrar este espacio, quédate un instante con lo que sentiste. No intentes entenderlo todo ahora. La verdadera sabiduría no se impone. Se asienta. El tarot no te habla para decirte qué hacer. Te habla para que recuerdes quién sos cuando dejas de tener miedo. Si esta carta removió algo en vos, no lo apagues. Escúchalo. Porque lo que se mueve, está vivo. Podés volver a este mensaje cada vez que lo necesites. Las cartas no cambian. Pero vos sí. Gracias por compartir este momento. Gracias por permitirte mirar más profundo. Cuando estés listo, seguí caminando tu camino. Y recordá que la verdadera guía siempre empieza adentro.